Periodistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Fernando Duclos es periodista, autor de libros como Crónicas del África y un argentino en la ruta de la seda, y ha viajado desde hace más de 10 años de Argentina a Nicaragua y de España a Kirguistán, además por 9 meses en África. Su alter ego es Periodistán, el periodista viajero que cuenta en sus redes sociales aquellas historias que nos quedan más lejos. Ha estado por muchos lugares y ahora arriba en Nada que Perder. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo están? Bueno, les mando un gran saludo. Lo cierto es que he dado muchas entrevistas a lo largo de mi vida y particularmente en el último tiempo. Nunca di una desde una terminal de ómnibus a punto de abordar el colectivo, así que por empezar les pido disculpas si me muevo un poquito y les pido disculpas si de fondo de repente se escucha que está saliendo algún micro a algún lugar, pero bueno, efectivamente aquí estamos. Me estoy yendo a Mar del Plata, vuelvo el sábado y ya el lunes me voy a Uruguay porque el martes tengo el show en la Sala Camacuá. Bueno, siempre hay lugar entonces para nuevas experiencias, Fernando. Queríamos comenzar por preguntarte, bueno, para el que no lo sepa, ¿cuándo es que nace Periodistán? ¿En qué momento tus viajes pasaron a hacer blogs, pasaron a hacer hilos en Twitter? Bueno, lo cierto es que yo soy periodista, siempre lo fui. Si vos me conocías antes de enero de 2019, vivía en Brasil, tenía un trabajo como cualquier otro, escribiendo para diferentes medios, rebuscándome la vida. Y el 29 de enero de 2019, si vos me encontrabas en el aeropuerto de Ezeiza, antes de salir, ibas a encontrar a un muchacho completamente perdido en la vida, que había perdido su trabajo unos meses atrás, que había terminado una relación también unos meses atrás, y que le habían pagado una indemnización, y a partir de sentirse triste, solo y con un poco de plata en el bolsillo, más que un viaje estaba encarando una huida. La verdad es esa. Con poca plata, con 5 remeras, 5 calzoncillos, una computadora, elementos de higiene personal, ese era yo. Me preguntabas qué iba a hacer, no sabía muy bien qué iba a hacer. Lo que sabía era que me quería escapar un poco y además tenía un proyecto periodístico al cual ya le había puesto el nombre, que imaginaba me iba a llevar a Asia Central, justamente a los países terminados en Istán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, Kazajistán, para contar un poquito de cómo era la vida allá, con el dinero que tenía, que alguien me leyera en un blog y después volver y conseguir algún trabajito. Ese era mi objetivo de máxima, salir de Argentina después de varias desilusiones, digamos. Bueno, lo cierto es que se me fue todo completamente de las manos, como siempre digo, pero para bien. Jamás me imaginé la repercusión que el viaje podía tener. Cuando de repente pienso y digo, che, hace 5 años mi gran problema era dónde poner la carpa en Kirguistán y dónde comprarme medias nuevas, y de repente voy a dar un show en otro país, en Uruguay, y va a haber gente que me va a ir a ver y les interesa lo que digo y las historias que cuento y aprender del mundo. A veces paro la pelota y digo, che, ¿cómo sucedió todo esto tan rápido en 5 años? Pero efectivamente, salí en 2019 con la idea de hacer un blog y contar algunas de mis vivencias y nada más que eso. Y bueno, después vino los libros, el teatro, la masividad en redes, etcétera, etcétera, etcétera. Los viajes guiados ahora, estoy yendo con gente a Irán, a Pakistán, a India, llevándolos. Así que bueno, como que se me abrió un mundo y parte de ese mundo fue los relatos de Twitter, ¿no? Fernando, hay algo que vos marcás siempre, que es que muchos de estos países que mencionaste u otros que recorriste en otros momentos, o no tienen prensa, no tienen mayor cobertura en nuestra zona, o tienen mala prensa, digamos, todos los relatos que nos llegan son negativos, y que vos querías contar otras caras. ¿Qué es lo que elegiste narrar? Bueno, justamente un poco lo que vos decís. Mirá, les voy a hacer una pregunta para que entiendan un poquito lo que digo. Si yo les pregunto ahora mismo a ustedes, ¿cuál fue el mayor aporte arquitectónico de la arquitectura persa, del imperio persa, es decir, el actual Irán, a nuestros días, a nuestra vida diaria, a nuestras ciudades? Probablemente se van a quedar pensando, no van a saber bien qué responderme, me van a empezar a hablar, se van a imaginar el imperio persa y todo su esplendor, ¿no? Con algún acueducto, alguna cúpula, alguna bóveda y demás. Y cuando yo les diga que la respuesta es algo tan básico como la persiana, justamente, es muy obvio que su nombre viene de ahí, se van a quedar un poco anonadados en el sentido de, che, qué loco, esto estuvo adelante mío toda mi vida y jamás se me ocurrió pensar que la palabra persiana
venía del Imperio Persa, así como el damasco viene de la capital de Siria, así como la mandarina viene justamente de China, así como el color turquesa viene desde Turquía, o los números, sin ir más lejos, vienen de India. Fíjense que los romanos, con toda su sapiencia y toda su sabiduría, habían logrado hacer unos números que si vos querías escribir 8.888, por poco tenías que llenar un papel entero de letras. Los indios escriben 8.888 con un solo símbolo, porque ellos descubren que un sistema numeral podía ser posicional. Es decir, vos en el sistema numeral romano, la B, pongas donde la pongas, significa 5, en cualquier lado. Ahora, en el sistema indio, que es el que nosotros usamos, que se llama indo-arábigo, porque como muchísimas cosas del mundo empieza en India, pasa por Persia, sigue por Arabia, finalmente llega a lo que llamamos Occidente, en ese sistema es posicional. Depende de dónde vos pongas el símbolo, cambia de posición. El último 8 significa 8, pero el anterior 80, el otro 800 y el otro 8000. Con un mismo símbolo, uno solo, 4 veces, logran escribir lo que los romanos necesitaban, 27 letras diferentes por poco. Entonces, cuando uno empieza a ver estas cosas y se empieza a dar cuenta de que nosotros, argentinos, uruguayos, a veces desde Sudamérica, en fin, todos los países nos creemos que lo que pasa acá es lo más importante del mundo, y acá hago un especial asterisco con los argentinos, ¿no? Que parece que somos, no sé, que todo lo que sucede acá es importantísimo, es tremendo, es terrible, y te das cuenta que en realidad estamos viendo el mundo desde la periferia, que siempre la historia pasó por el puente que une Europa con Asia. Kazajistán, que nos parece un país que no sirve para nada, exótico, rarísimo. El mundo generalmente pasó por ahí. Lo que comunicaba China con Turquía, China con el Imperio Romano. Cuando uno ve esas cosas, Uzbekistán, Afganistán, ni que hablar Irán y el Imperio Persa, Turquía y los griegos. Bueno, cuando uno empieza a ver esas historias dice, che, al final no es que estoy estudiando una parte exótica o poco contada de la historia. Estoy estudiando la historia. Al final era yo el que vivo en una periferia, en un lugar del mundo que fue descubierto hace relativamente poco. Y encima, como vos bien decís, muchas de las cosas que sabemos de estos lugares, que casi siempre son poquísimas, bueno, tienen que ver con cosas malas, ¿no? Es obvio que en Afganistán están los talibán, o sea, eso no lo voy a negar, no, tampoco yo me vendo los ojos, todos los países tienen cosas malas, feas, horribles, dependiendo del momento. Ahora, la gente cree que todo el mundo en Afganistán es talibán, que pone bombas, que llegás al país y que por poco tenés que ponerte un chaleco de balas porque te van a secuestrar y vas a salir en CNN. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente quiere tener una vida digna, trabajar, estudiar, comen. ¿Qué comen? ¿Escuchan música? ¿Qué música escuchan? Bueno, todas esas preguntas me empecé a hacer para empezar justamente a contar estos países que nunca se cuentan, que tienen un montón de cultura. De nuevo, el Imperio Persa hablamos de 6.000 años de historia, Argentina hablamos de 200 años de independencia, es una enormidad de distancia, digo, un montón de historia, un montón de cultura que nunca se nos cuenta y que encima de todo es riquísima. Y bueno, por ahí fui y me di cuenta que había un mundo gigantesco por explorar, ¿no? Fernando, en 2013 pasaste 9 meses en África, un continente que va ganando protagonismo mientras busca aliarse con países del sur global, ¿no? Esta semana Lula criticó, por ejemplo, que América Latina y África no tengan un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué papel está jugando África hoy en la geopolítica internacional, por un lado, y qué intereses hay en disputa en torno a lo que es este continente? Bueno, efectivamente estuve en África en 2013, llegué desde Somalia hasta Suazilandia, recorrí 14 países. Esa fue la primera gran travesía que hice en mi vida y me pasó lo mismo. Renuncié a un trabajo y con la plata que me pagaron del retiro voluntario salí a recorrer África. Mis papás se querían morir porque yo tenía un trabajo más o menos estable, ganaba bien, era joven y de repente dejé todo para irme a mochilear por Etiopía. De hecho, años después, 6 años después, toda mi vida me había quedado pensando, che, ¿cómo puede ser que lo más lindo que yo hice en mi vida nunca lo pude volver a repetir? Casi como un dilema existencial, filosófico, ¿no? Que te lleva a replantearte un montón de cosas. Y obviamente que no lo había podido volver a repetir por una cuestión de dinero. Yo no soy millonario, ni mucho menos, de tiempo, de rutina, de que después uno llega a su ciudad y la ciudad se lo come y está bien, digamos, uno se adapta. Y bueno, finalmente 6 años después me encontré en esa situación
de desilusiones varias y de tener la plata en el bolsillo otra vez, y dije, chau, voy a repetir esa experiencia magnífica que hice una vez. Y ahora sí, respondiéndote la pregunta, a ver, África son 54 países. A veces creemos que es un continente uniforme, que es todo lo mismo, que es un país. Si vos vas a Marruecos, a Guinea, a Angola o a Kenia, te vas a encontrar 4 realidades absolutamente diferentes. Es como creer que Uruguay, República Dominicana y México son lo mismo porque están en América. No, a ver, África son 54 países, algunos mucho más importantes que otros: Etiopía, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos. Y bueno, y en ese sentido son una parte importantísima del mundo que además está en disputa. Es evidente que África está creciendo muchísimo, es evidente que todavía sigue siendo un lugar muy pobre, por más que el crecimiento sea a tasas chinas, podríamos decir, porque encima China colabora mucho. Bueno, todavía hay mucho por hacer en términos de infraestructura, de que la gente viva mejor, etcétera. Pero bueno, en ese crecimiento siempre hay reparto de dinero, reparto de poder, reparto de influencias, y todos los países obviamente quieren jugar, los poderosos. China, si vos lo ves, tiene un papel en África importantísimo, casi que está financiando el crecimiento de ese continente, pero Estados Unidos nunca se va a quedar atrás. Y de repente ahora se metió Rusia, ¿no?, con algunas influencias en ciertos países. Históricamente el continente fue colonizado por Inglaterra y Francia, que lentamente empiezan a perder, ¿no?, su radio de acción. En fin, territorio en disputa, en crecimiento, y claramente una enorme oportunidad de relación con América del Sur, porque es obvio, donde hay crecimiento hay dinero, donde hay dinero hay oportunidades, donde hay oportunidades justamente tenemos que aparecer en términos de lo que te dije: influencia, poder, negocios, etcétera. Bueno, ojalá algún día eso se pueda aprovechar, porque además somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Fernando, vos también escribiste un libro, como decíamos al comienzo, sobre la ruta de la seda. ¿Qué potenciales tienen estos países como para imponerse o disputar el poder de Europa y Estados Unidos? Bueno, a ver, históricamente el mundo se desarrolló en Asia y en el puente que une Asia con Europa. Es decir, estamos hablando de las dinastías chinas milenarias y de un desarrollo descomunal. La gente que inventó el papel, que inventó la pólvora, que inventó muchísimas de las cosas que nosotros usamos hoy como si fueran nuestras. China tiene, por ejemplo, el primer antecedente del fútbol, sin ir más lejos. Nunca antes en ningún lugar se había jugado un deporte tan parecido al fútbol como se jugaba en China hace miles de años. Entonces, históricamente el desarrollo pasó por ahí, por China, por los mongoles, por el gran imperio persa, por el este de Europa, con Grecia y demás. Lo que sucedió hace 500 años, que es que por diferentes razones históricas, una isla alejada del mundo, cerca del Ártico y del Polo Norte, llamada Inglaterra, fue el polo de la gran revolución industrial, y a partir de ahí salió a conquistar el mundo, y ciertamente lo conquistó, y después generó un anexo llamado Estados Unidos. Bueno, eso es una circunstancia, la verdad, atípica en la historia. Nunca antes había pasado. Si vos veías el mundo en el año 1450, Inglaterra era una isla deshabitada sin muchas condiciones para vivir. Estaba habitada, quiero decir, pero no había un gran desarrollo. Lo que está pasando ahora es que lentamente el mundo va volviendo a su cauce normal y China vuelve a ser importantísimo y la primera o segunda potencia de acuerdo a cómo se lo mire. India no para de crecer, y todos esos países que quedan en el tránsito justamente entre China y Occidente, es decir, Mongolia, Kazajistán, Uzbekistán, Irán, los países de Medio Oriente, etcétera, pasan a tener una importancia otra vez tremendamente trascendental, también por términos de recursos, de gas, de petróleo, de oportunidades, de comunicaciones, de rutas, etcétera. Y de nuevo, yo creo que puede parecer muy tonto si yo digo, no, tenemos que empezar a mirar hacia Central y ver cómo está creciendo Kazajistán. Uno me diría, Kazajistán, ¿pero qué me importa? No hay nada más lejano a Argentina. ¿Qué podemos ganar ahí? Y de repente uno empieza a ver cómo están creciendo esos países, las oportunidades, la cercanía a China, los mercados que se abren. Bangladesh, por ejemplo, es un país que nadie sabe nada. Son 200 millones de personas. Imagínate un mercado que se te abre de 200 millones de personas si vos, por ejemplo, comerciás, no sé, tu aceite de soja. Bueno, hay muchísimas oportunidades ahí, y por eso parte de mi espectáculo, justamente, por más que no hablo particularmente de esto, de geopolítica, de comercio y demás, es mostrar el mundo que nos estamos perdiendo en términos de cultura, de religiones. ¿Qué es el Islam?
¿qué es el hinduismo? ¿Qué es el budismo? En términos de comida, de anécdotas, de aprender qué pasa en India, en Pakistán. Bueno, justamente esto, de abrir un mundo que generalmente se nos muestra y de abrirlo por medio de música, de videos, de historias, de anécdotas, que uno vaya al teatro y la pase bien, digamos, ¿no? No que sea una clase de la facultad, pero que vos te rías, te diviertas y principalmente aprendas. Ese es un poco el objetivo y tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Fernando, yo decía hace unos minutos y lo contabas vos, que elegís contar historias de repente atípicas, luminosas, pero eso no quita, y también lo decías, no, yo no tengo los ojos vendados cuando voy por ahí, también reconozco que hay conflictos y demás, y en ese sentido hace unos días hiciste una entrevista que se movió muchísimo, Ariel Feldman, que decís, no, bueno, es un judío israelí que era sionista hasta su adolescencia, que se crió en un kibutz, y ahora, sin embargo, bueno, critica lo que está sucediendo en Gaza. Esa entrevista tuvo muchísima repercusión. ¿Por qué elegiste hacerla? ¿Por qué la preocupación por este tema? Bueno, es un tema que me cruza realmente, pero creo que nos cruza a todos. Cuando uno ve las fotos de 20.000 niños muertos de la peor manera con bombardeos, cuando uno ve las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la DAIA de Argentina, que es una organización que representa a una parte de la comunidad judía, no a todos, por supuesto que no, diciendo que toda persona mayor de 4 años en Gaza es potencialmente un terrorista y hay que eliminarlo. Cuando uno ve las resoluciones de la ONU, cuando uno ve lo que dice Amnistía Internacional, Human Rights Watch, cuando uno ve que hay un país que oficialmente crea un régimen de apartheid, es decir, de segregación racial. Y esto no es que lo digo yo, no es que lo dice la página palestinalibre.com, no es que lo dice la página intifada.org, lo dice la ONU, lo dice Human Rights Watch, lo dice Amnistía Internacional y nadie hace nada. Bueno, cuando yo veo ese tipo de cosas, y yo sé por qué no se hace nada, porque hay un lobby muy fuerte, etcétera, a mí realmente que conozco esa zona me hierve la sangre. La verdad es esa, es una causa que me cruza mucho, que considero que es una vida muy, muy, muy injusta la que le ha tocado a los palestinos. Y ni siquiera estoy hablando de Gaza ahora, estoy hablando de que si vos vivís en Cisjordania y tal vez querés ir a ver a tu novia, en el medio tenés que pasar por 3 checkpoints en donde soldados de un país que no es el tuyo te obligan a sacarte la ropa para ver que no tengas arma todos los días de tu vida. Cuando uno se entera de esas cosas y ve que pareciera que a poca gente le importa, o peor, que esa gente es presentada, digamos, como villanos. Y con esto, por supuesto, no avalo el accionar de ningún grupo terrorista. Lo que pasó en Israel el 7 de octubre es terrible realmente, pero de ninguna forma justifica lo que vino después, que es el asesinato de niños, de civiles, de mujeres a mansalva, bombardeando por bombardear, destruyendo absolutamente todo un lugar. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dicen las principales organizaciones de derechos humanos del mundo. Bueno, realmente me cruza la sangre. Y cuando uno dice esto, mucha gente al instante dice, sos antisemita. Y lo cierto es que no, son cosas completamente diferentes. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de política. Por eso me pareció muy interesante hablar con un judío, justamente, que dice que lo que hace el Estado de Israel es algo terrible, que condena la masacre de Gaza, y por supuesto nadie va a decir que él es antisemita porque es judío, nació en Israel, nació en un kibutz. Entonces, bueno, me pareció una entrevista muy fuerte como para desmontar ciertos mitos que además nos confunden a todos, ¿no? Sos muy crítico con los medios, sobre todo con los medios argentinos por la poca cobertura, ¿no? que se da de todo esto, y quizás ahora también sobre el Líbano. ¿A qué le atribuís este silencio? ¿Por qué no se habla de estas cosas? Mirá, como te dije antes, creo que hay un lobby muy fuerte y yo lo entiendo. Yo no me voy a pelear con nadie en ese sentido. Yo estoy muy conforme con mi posición, que sin duda me lleva a perder muchas cosas. No tengo ninguna duda de eso, pero la verdad es que me voy a dormir tranquilo. Les cuento algo, son 8:48 y mi micro, el bus que tengo, sale en 10 minutos. Como les dije, me voy a Mar del Plata ahora, vuelvo y ya estoy en Uruguay el lunes. El objetivo del teatro, y se los cuento mientras voy caminando ya a la plataforma, así es mi vida, la verdad, es justamente hablar del mundo, pero de nuevo, uno va al teatro no para amargarse, no vamos a hablar de bombas, no vamos a hablar de cosas terribles. Les doy un ejemplo. Si yo en el teatro les cuento una anécdota sobre
la frontera entre India y Pakistán y vemos un videito de algo que me pasó y es muy gracioso, o lo que me pasó en el templo de las ratas en India, donde tuve que entrar descalzo y caminar entre 25.000 ratas que me pasaban por los pies, lo hago no para que... esperen que están anunciando un micro que sale. Lo hago no en el sentido de, mirá, qué mal esto, qué mal lo que sucede y demás, sino porque hablando de eso, también mientras la gente se ríe, ve la anécdota, se espanta de las ratas y todo, a mí me sirve para explicar justamente qué es el hinduismo, por qué India es un país importante, qué pasó en la frontera entre India y Pakistán, qué es lo que me llevó a la anécdota que me está sucediendo en el video. Escuchamos música, conocemos gente de otros países. Creo que con la oferta que hay de teatro, de stand-up, de shows, que alguien durante 2 horas, un poquito más incluso, pueda hablar del mundo y abrirnos un poco la cabeza respecto a lo que sucede en otras realidades y que nos vayamos con muchas preguntas, porque para mí el periodismo es eso. El periodismo no genera respuestas, genera preguntas, y que nos vayamos con respuestas con preguntas sobre Irán, sobre Afganistán, India, Somalia, Burundi, sentir que viajamos por África, por Asia, etcétera. Bueno, un poco el objetivo es ese. Les pido perdón por el ruido de fondo, estoy esperando que salga el micro, pero bueno, no me quería quedar con las ganas de hablar con ustedes. Queda entonces la invitación hecha, Fernando. Este martes se presenta en la Sala Camacua el espectáculo De Kabul a Montevideo. Fernando Buculós, periodista argentino, muchas gracias por estos minutos. Les mando un grandísimo abrazo y bueno, nos vemos ahí el martes 1 de octubre en la Sala Camacua. Chao, chao. Gracias.